Buenas tardes, jóvenes. Vamos a hablar hoy de las interrupciones de BIOS y de OS. Como ustedes pueden ver en la pantalla, está en la sección 4 de nuestra página del curso. Y la presentación es esta: interrupciones de software. Bien. Cuando programamos el lenguaje ensamblador tenemos tres subniveles. Estamos hablando que programar en lenguaje ensamblador es programar en bajo nivel. Tenemos tres subniveles, que es el subnivel 0, es interactuar directamente con el hardware. Un primer subnivel, que es utilizar las interrupciones del BIOS, que es lo que vamos a ver hoy. Y un siguiente nivel es utilizar las funciones del sistema operativo. Cuando hablamos de programar en el subnivel 0, necesitamos conocer muy bien la información técnica del hardware del sistema. Cómo es que se utiliza el espacio de memoria, el de direccionamiento de memoria, cómo es que los dispositivos de entrada y salida se ubican los registros de sus controladores, de sus tarjetas de control en el hardware. Y entonces toda operación de entrada y salida queda bajo la total responsabilidad del programador. Cuando hablamos de dispositivos de entrada y salida, hay diferentes tipos de dispositivos de entrada y salida y diferentes maneras de manejarlo. Muchos de ellos hay que estar en ciclos de espera. Por ejemplo, en la impresora yo mando un carácter a imprimir y tengo que esperar a que la impresora me diga: ya lo imprimí, mándame el siguiente carácter. Si fuera una impresora de caracteres. Si fuera una impresora de líneas, tengo que mandar una línea a imprimir y esperar que la impresora me avise que ya imprimió la línea. Y entonces, si estoy programando directamente el hardware, yo tengo que programar esos ciclos de espera. En cuanto al BIOS, el BIOS me da un primer nivel de abstracción que me ayuda a evitar algunos de esos detalles de los dispositivos de entrada y salida. Estas operaciones del BIOS, que BIOS quiere decir Basic Input Output System, sistema básico de entradas y salidas, se invocan o utilizo estas funciones por medio de interrupciones de software. Las interrupciones de software es una manera, pues, de darme código ya hecho por otro. Entonces, para usar las interrupciones de software, necesitamos la información de referencia de esas interrupciones. ¿Cómo es que están definidas? El siguiente nivel de abstracción es las funciones del sistema operativo. También se invocan por medio de interrupciones de software. Para que pueda usar las interrupciones del SEO del sistema operativo, pues el sistema operativo debe estar cargado ya en la memoria. Como ustedes recuerdan, cuando yo enciendo mi computadora, la memoria RAM está vacía, no hay información ahí. Tenemos que de alguna manera cargar los programas del sistema operativo para que el sistema operativo pueda tomar el control de la computadora. Bueno, para usar las funciones del sistema operativo tenemos que esperar a que el sistema operativo esté totalmente cargado. Las funciones del BIOS no, estas están guardadas en una memoria de tipo ROM. Entonces, al igual que las funciones del BIOS, las funciones del sistema operativo requieren de conocer la información de referencia, de cómo están definidas. En general, ¿qué es una interrupción? Una interrupción es un suceso que nos obliga a suspender temporalmente algo que estoy haciendo para hacer otra cosa. Tannenbaum y Luz, estoy escribiendo una carta y recibo una llamada telefónica del colegio de mi hijo que tuvo un accidente y que lo están llevando a la enfermería del colegio. Entonces, paro de hacer la carta, tengo que ir, voy al colegio a ver qué pasa y ya después de un tiempo regreso a terminar la carta. Entonces, una interrupción, la idea es eso, ¿no? Una suspensión temporal de algo que estoy haciendo para hacer otra cosa diferente. Ahora, en la computadora digital, las solicitudes de interrupción pueden generarse por hardware o por software. Y hablamos no de interrupciones, de solicitudes de interrupción. Cuando una interrupción de hardware, una solicitud de interrupción de hardware se genera, es básicamente por algún evento.
de entrada o salida. Por ejemplo, cuando yo oprimo una tecla, se genera una interrupción, una solicitud de interrupción al CPU. Si el CPU decide aceptar la interrupción, suspende lo que está haciendo, atiende al teclado para guardar en un registro el código de la tecla que oprimí y luego regresa a ejecutar el programa que estaba ejecutando. Entonces las interrupciones de hardware se producen en cualquier momento, no hay manera de saber cuándo van a producir, son totalmente asíncronas. Pero también tenemos interrupciones de software, como se muestra en esta figura. Hay interrupciones de hardware e interrupciones de software. Las interrupciones de hardware pueden ser mascarables y no mascarables. Las interrupciones de software no tienen ese tipo, básicamente es o las atiendo o no las atiendo, las solicitudes de interrupción. Cuando hablamos de interrupciones mascarables y no mascarables, estamos diciendo que las interrupciones mascarables son aquellas que pueden ser ignoradas temporalmente por el CPU. Por ejemplo, yo puedo decirle al CPU, ¿sabes qué? Si interrumpe el teclado, en ese momento no voy a aceptar la interrupción, no le hagas caso, continúa lo que estás haciendo. Si el teclado solicita una interrupción, no le hagas caso. Mascaro la interrupción del teclado. Las interrupciones no mascarables siempre deben ser atendidas. Se utilizan para situaciones de pánico, por así decirlo. En el caso de la PC, por ejemplo, la memoria RAM tiene un bit de paridad. Cada vez que yo leo o escribo, cada vez que escribo un dato a la memoria, se escribe un bit de paridad. Cada vez que leo un dato a la memoria, se genera el bit de paridad y se compara con el bit de paridad que está almacenado. Si son iguales, no hay problema. Si son diferentes, hubo un problema en la memoria. Entonces, un error de paridad en la memoria genera una interrupción no mascarable. No importa lo que esté pasando, en ese momento el CPU se suspende y básicamente aparece un mensaje en la pantalla que dice pánico, error de paridad de memoria. Y se suspende todo lo que estamos haciendo. Ahora, arquitectura de Intel de 32 bits, hay dos instrucciones que me permiten inhabilitar todas las interrupciones mascarables. CLI, que es Clear Interruption, y STI, que es Set Interruption, básicamente modifican el valor de la bandera IF, Interruption Flag. CLI la pone en 0, STI la pone en 1. Si la bandera de interrupción está en 0, le estoy diciendo al procesador, en ese momento no aceptes ninguna interrupción. Tengo que volverla a 1 para poder después aceptar nuevamente interrupciones. Ahora, las interrupciones de software se producen por la ejecución explícita de una instrucción. En la arquitectura de Intel de 32 bits, la instrucción es int y seguida de un número, un entero, que identifica cuál es la interrupción. Ahora, es responsabilidad de quien diseña la computadora basada en Intel cómo va a definir qué servicios o qué funciones va a ofrecer por medio de interrupciones, tanto las de hardware como las de software. El número identificador es un byte, entonces máximo puede haber 256 interrupciones, tanto de hardware como de software. Cuando el procesador recibe una solicitud de interrupción y decide aceptarla, no importa si vino de hardware o de software, se realizan los siguientes pasos. El hardware realiza los siguientes pasos. Primero, se guarda en la pila la dirección de la siguiente instrucción que vamos a ejecutar, es decir, el contenido de los registros CS e IP. 16 bits de CS, 16 bits de IP. Se localiza la dirección de inicio del software, de la rutina de servicio que hay que ejecutar para atender la interrupción. El número que viene con la instrucción o el número que se le asocia en el hardware al dispositivo me ayuda a identificar quién es el que está interrumpiendo, solicitando la interrupción. Se va a una tabla de vectores de interrupción, se obtiene allí una dirección de inicio y se salta incondicionalmente a esa dirección y se ejecuta el software, las instrucciones que empiezan allí. Cuando termina la rutina de servicio, entonces se reanuda la ejecución del programa, restaurando los registros CS e IP de la pila. Eso se hace automáticamente. Cuando se ejecuta la interrupción, se solicita la interrupción de hardware o de software, se hace eso, se guarda CS e IP, se identifica el número de interrupción, se va a la tabla de interrupción, de vectores de interrupción,
se encuentra ahí una dirección, se carga en CSIP, se ejecuta el software. La interrupción debe terminar con una instrucción que se llama IRET. Cuando el procesador encuentra esa interrupción, automáticamente lo que va a hacer es ir a la pila, sacar CSIP y continuar allí. El efecto de esto es que salto de mi programa al software de la interrupción, al inicio, y al final regreso del software de la interrupción a mi programa. Las rutinas de servicio que están dadas deben en algún momento cargarse a la memoria. Durante el encendido del equipo se cargan las interrupciones de BIOS y cuando termina la carga del DOS ya están también disponibles las interrupciones del sistema operativo. En cuanto al hardware, les decía, cada dispositivo tiene asociado un número de solicitud de interrupción único, un IRQ, Interrupt Request. Esa señal es una señal de control. Si recuerdan, el procesador tiene 3 buses de datos, de direcciones y de control. Las señales de control, una de las señales de control es el IRQ, acuérdense que son bidireccionales. Cuando un dispositivo genera una solicitud de interrupción, entonces el procesador identifica cuál es el número y si esa interrupción no está mascarada o temporalmente suspendida, la acepta. En caso de aceptar la solicitud de interrupción, entonces el número asociado al IRQ se multiplica por 4. En la arquitectura de Intel de 32 bits, los primeros 1024 bytes de la memoria RAM están destinados a la tabla de vectores de interrupción. Cada vector de interrupción son 2 palabras, una para guardar el segmento y otra el desplazamiento de inicio. Entonces quiere decir que 1024 entre 4 me da 256. Por eso hay 256 interrupciones. No caben más en la tabla de vectores de interrupción. Esta tabla contiene las direcciones de inicio de las rutinas de servicio de cada dispositivo o de cada interrupción de software. Como les comentaba, acá en esta tabla cada entrada, cada vector de interrupción, que es una dirección, ocupa 4 bytes. 2 para el segmento y 2 para el desplazamiento. Entonces, como decía, el procesador multiplica por 4 el número de IRQ dispositivo o el número de la interrupción. Si es IRQ, si es interrupción de software, el número de la interrupción de la instrucción int, si es una interrupción de software, para determinar dónde inicia la dirección de la rutina de servicio. Por ejemplo, suponiendo la interrupción 10 hexadecimal, al multiplicarla por 4 me da 40. Quiere decir que en las celdas 040 a 043 están almacenados el segmento y el desplazamiento de la dirección de inicio de la rutina de servicio para atender a la interrupción 10. Segmento 0 porque son los primeros 1024 bytes de la memoria. Y ese 40 es la dirección de inicio que resulta de multiplicar el 10 hexadecimal por 4. Y son 4 bytes, el 40, 41 para el segmento, 42 y 43 para el desplazamiento. Bien, hasta aquí la información general de las rutinas.